Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia dedicada a los festejos patrióticos y específicamente a la ceremonia del grito y los símbolos patrios, que es uno de los festejos patrióticos más importantes que celebramos en México. El 16 de septiembre es la conmemoración de la independencia de México y desde el siglo XIX se ha hecho una celebración ese día que pues es una fiesta nacional, especialmente en la Ciudad de México, en donde reside el presidente de la República. Se hace una ceremonia la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México y ahí se gritan vivas a la patria, hay fuegos artificiales y se conmemora el inicio del movimiento de independencia, el 16 de septiembre de 1810. Desde el balcón central de Palacio Nacional, el presidente da el grito, lo que se conoce como el grito, que es una serie de palabras dedicadas a los héroes de la patria y además enarbola la bandera nacional y al final se canta el himno. Entonces, bueno, la gente acude a la ceremonia en el Zócalo de la ciudad y acompaña esta fiesta nacional. La bandera de México tiene un escudo que es un águila parada sobre un nopal, una de las plantas endémicas del país, y que está devorando una serpiente. Entonces, hablaremos más adelante del significado que tiene este escudo nacional. ¿Qué es lo que dice el presidente en este día? Cada presidente dice arengas distintas, pero digamos que lo que siempre se dice es viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, vivan los héroes que nos dieron patria. Se mencionan algunos otros héroes nacionales de acuerdo a la tendencia política de cada gobierno y al final se grita 3 veces viva México y se canta el himno nacional. Entonces, bueno, como consideraciones podemos decir que México celebra su independencia el día 16 de septiembre, que la independencia, la creencia popular es que se celebra la recuperación de la libertad que se perdió cuando los españoles conquistaron estas tierras y en 1810 recuperamos la libertad. Y entonces este discurso habla de una nación preexistente, un México que existía antes de la conquista y que va a seguir existiendo una vez lograda la independencia. Y bueno, los primeros insurgentes inician el movimiento el 16 de septiembre de 1810 y por eso se conmemora ese día. Ahora, bueno, hay muchas cosas que reflexionar sobre esto, dado que hablar de México en 1810 pues es de alguna manera un error, porque México no existe como nación todavía en ese momento. En 1810 el gobierno era un gobierno virreinal dependiente de la corona española y este territorio se llamaba Nueva España. Pero desde que se empieza a buscar en distintos momentos previos a 1810 empieza a haber movimientos para lograr la independencia. Bueno, en un primer momento no es independencia, sino un movimiento de autonomía. Se empieza a buscar qué nombre, cómo llamar a este territorio. En los primeros momentos se le llama Anáhuac, se le llama América Septentrional, todavía no se le llama México. Podemos decir que México nace como nación en este siglo XIX, que va a ser una época de héroes y mitos, de naciones en busca de legitimidad. No solo México, sino muchas naciones en el siglo XIX van a buscar su legitimidad, van a buscar elementos de identidad y es también una época de creación del Estado-Nación y de consolidación de este Estado-Nación. Entonces, a lo largo del siglo XIX se discutirá si México nace o no nace en 1810 y si podemos hablar de una nación que existía o una nación que nace con la independencia. El grito, como decía antes, va a conmemorar este inicio y habrá 2 momentos muy importantes en la lucha de independencia de México. El inicio, cuyo protagonista va a ser Miguel Hidalgo,
y después José María Morelos. Claro, hay otros muchos héroes, pero digamos que menciono a los más destacados. Y el fin de la lucha por la independencia que consigue Agustín de Iturbide con ayuda de Vicente Guerrero. Digamos, ellos son los personajes de los más importantes de esta... Estos son los personajes más importantes en la lucha por la independencia. Entonces, bueno, en torno a esto, ¿cuándo empieza a celebrarse la ceremonia del grito? ¿Cuándo empezamos en México a hacer un festejo patriótico por este acontecimiento? ¿Y a qué acontecimiento hace referencia este grito? ¿Por qué decimos el grito? ¿Y por qué no se festeja la consumación del movimiento? Es decir, el momento en que finalmente se consigue la independencia del país. Porque este movimiento de independencia inicia en 1810 y culmina en 1821, después de 11 años de lucha. Pero el triunfo de 1821 no se celebra, solamente el inicio de 1810. Bueno, este inicio conmemora la madrugada del 16 de septiembre, cuando Miguel Hidalgo, entonces cura de Dolores, llamó a los habitantes del pueblo, de este pueblo de Dolores, a luchar contra la invasión francesa a España. Este acontecimiento, ocurrido en 1808, va a ser origen de una crisis en toda la monarquía española, todas las posesiones españolas en América, por supuesto, y va a ser el origen de los movimientos de independencia en el continente. Y entonces, bueno, alrededor de este acontecimiento es que Hidalgo, junto con otros personajes destacados de esa época, van a buscar iniciar un movimiento en contra del gobierno ilegítimo francés que está ocupando España y del gobierno de la Ciudad de México, que se considera aliado de este gobierno francés. Entonces, en 1808, la invasión francesa a España va a provocar una crisis en toda la monarquía española, y las naciones de la América hispana van a empezar movimientos de independencia a raíz de esta crisis de legitimidad política. Es entonces cuando, como decía, Hidalgo invita a los habitantes de Dolores a unirse a su movimiento para buscar apoyar a la monarquía española frente a la invasión francesa. Y bueno, se habla que lo que pudo decir Hidalgo, no sabemos qué es porque no está anotado en ningún lado, fue: viva Fernando VII, muere el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe. Realmente no hay una claridad con respecto a lo que dijo Hidalgo, pero es seguro que nunca dijo viva México, porque México como idea todavía no existía. Entonces, bueno, en su camino Hidalgo tocó las campanas del pueblo de la iglesia del pueblo de Dolores, y la gente que se unió a él lo comenzó a seguirlo rumbo a la ciudad de Guanajuato, y en el camino tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, que era un símbolo de identidad de los criollos, de los hijos españoles nacidos en América, y que significaba para ellos hacer una diferencia con respecto a España. Es decir, se considera a la imagen de la Virgen de Guadalupe como un símbolo del criollismo. Entonces, bueno, Hidalgo era un hombre que tenía 57 años cuando inició el movimiento, que se habla de él en las fuentes como un hombre vigoroso, fuerte, con una gran influencia sobre los fieles que lo siguieron en este primer momento, y se va a convertir poco a poco a lo largo del siglo XIX en una figura muy distinta, porque conforme se celebre este inicio de la independencia, él se convertirá en el padre de la patria. Entonces podemos ver la primera imagen de Hidalgo de 1828, hecha por el litografista Claudio Linati. Será un Hidalgo muy distinto al que veremos a finales de siglo, que ya será un anciano, con la imagen de la Virgen de Guadalupe y con esta imagen del hombre que liberó a la patria. La primera vez que se va a celebrar o a conmemorar el inicio de este movimiento de independencia será el 16 de septiembre de 1812, cuando, después del fusilamiento de Hidalgo y de Ignacio Allende, otro de los luchadores por la independencia que acompaña a Hidalgo en esta lucha, Hidalgo y Allende serán fusilados
en enero de 1811, es decir, su movimiento va a durar apenas 6 meses, muy poco tiempo. Y un año más adelante se reunirá una junta de gobierno para tomar el movimiento que dejan con su muerte Hidalgo y Allende, y formarán una junta conocida como Junta de Zitácuaro, porque es el lugar en el que se formará esta junta. Se llamará Suprema Junta Nacional Americana. Fíjense cómo ahí todavía no se llama Junta Mexicana, es la Junta Nacional Americana, y será la primera vez que se conmemore el inicio del movimiento. En Zitácuaro, el presidente de la Junta será Ignacio López Rayón, que era secretario de Hidalgo, y él va a buscar darle cohesión al movimiento, crear un órgano de gobierno para el país naciente, y el 16 de septiembre se hará un discurso patriótico conmemorando el inicio del movimiento. Entonces ahí empezamos ya a ver que se empieza a hablar poco a poco de independencia. Quien va a tomar el rumbo del movimiento, el mando del movimiento será José María Morelos, otro de los luchadores que había seguido a Hidalgo, había sido su alumno en el seminario de San Nicolás en Michoacán, y lo admiraba mucho. Él va a unirse a Hidalgo, le va a ofrecer sus servicios, y él va a ser quien encabece el liderazgo del movimiento después de la muerte de Hidalgo, y formará un congreso en 1813, se inaugurará el Congreso de Chilpancingo para hacer una constitución. Entonces ya estamos hablando de una nueva nación, de una constitución, y José María Morelos va a dictar un documento que se llama Sentimientos de la Nación, que es uno de los primeros documentos políticos de esta nueva nación que está surgiendo. Y ahí en el número 23º de este documento, Morelos va a pedir que a partir de entonces se solemnice el 16 de septiembre como el aniversario, dice Morelos, en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Entonces, bueno, ahí, a partir de ahí, él lo dice, vamos a celebrar el 16 de septiembre como el inicio del movimiento. Bueno, este movimiento de independencia, como yo decía, va a extenderse a lo largo de varios años. Morelos va a ser fusilado en 1815 y va a quedarse como un movimiento de guerra, de guerrillas en el territorio, hasta 1820, cuando aparezca en escena Agustín de Iturbide, que había sido soldado realista, y él va a tomar el mando del movimiento de independencia, va a lograr el apoyo de un antiguo insurgente de las tierras del sur, de Vicente Guerrero, y van a aliarse para lograr finalmente la independencia. Se habla mucho de que se van a encontrar, se van a dar un abrazo en el poblado de Acatempan, el famoso abrazo de Acatempan, y ahí van a sellar esta alianza mediante la cual finalmente se logrará la libertad y la independencia. Ahí sí ya se habla en los documentos de ese momento de la América Mexicana, y se decide que la nueva entidad política que van a hacer en 1821 se llamará Imperio Mexicano. Se considera que debe ser un sistema de gobierno monárquico y se le pone el nombre de la capital del virreinato novohispano, de la Ciudad de México, que era la ciudad más importante del territorio, y entonces se decide que ese nombre será el que se le dé a la nación que están haciendo en 1821. Entonces, bueno, el 27 de septiembre de 1821 entrarán las tropas de Agustín de Iturbide y de Vicente Guerrero, junto con otros muchos que se les unen, para entran a la Ciudad de México en una solemne entrada por la entonces calle de San Francisco, y va a ser un día de júbilo, de gran gozo para los habitantes de la ciudad. Todos van a estar felices de por fin haber logrado la independencia y la libertad. Y bueno, se habla de que alrededor de 60,000 espectadores presenciaron la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Había pendones, había banderas, había signos de alegría por todas partes, y Iturbide fue vitoreado como el hombre que había logrado la libertad.
Un poco más adelante se decidió, como decía, por una monarquía como forma de gobierno, y como ningún integrante de la Casa Real Española aceptó la corona de esta nueva nación, Iturbide fue aclamado por algunos políticos del momento como quien debía ocupar la corona del Imperio Mexicano, y entonces fue nombrado emperador. Desde el momento en que Iturbide es nombrado emperador, se hace todo un protocolo, un ceremonial para la corte de este primer imperio mexicano, y también se estipulan cuáles serán los días de festejos patrióticos de la nueva nación. Y entonces quedará el 27 de septiembre como día de celebración de la independencia, pero también el 16 de septiembre. Es decir, ambos días van a ser celebrados, de acuerdo a lo que decían los documentos imperiales, como los días de la independencia. También un mes después de la entrada de Iturbide a la Ciudad de México, se va a hacer un festejo patriótico en la Plaza Central de México, donde se pondrá un templete, se dirán discursos, habrá mucha gente en la plaza, y eso será una costumbre de ahí en adelante, la de hacer los festejos en la Plaza Central de las ciudades más importantes del país y hasta de los pueblos más pequeños. Y el día del festejo de la independencia, que les decía yo, un mes después de la entrada del ejército trigarante, también hubo corridas de toros, hubo baile, hubo música, realmente una verbena popular para festejar la libertad del país. Por supuesto, algo que no podía faltar en estos festejos fue la misa de acción de gracias, porque hay que decir que en ese momento estaban mezcladas las ceremonias patrióticas con las ceremonias religiosas, y siempre, desde 1821 hasta 1867, el festejo de la independencia incluyó una misa de acción de gracias. Es decir, el 16 de septiembre se hacía una misa para agradecer la independencia. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas fechas importantes de acuerdo a los documentos del Primer Imperio? Bueno, el 24 de febrero se celebrará que se promulga el Plan de Iguala, este plan con el que Iturbide consigue la independencia. El 2 de marzo el establecimiento de la Asamblea Constituyente, porque siempre se pensó en formar un gobierno constitucional, y los días 16 y 27 de septiembre como inicio y fin de la lucha por la independencia. Una de las costumbres que se tuvo a partir de entonces fue hacer arcos de triunfo, que eran estos arcos que se hacían desde la época virreinal y que se siguieron haciendo a lo largo del siglo XIX. Eran efímeros, eran de cartón, de madera, pero se hacían siempre para conmemorar la entrada del ejército trigarante y para conmemorar la independencia. Después de la caída del Primer Imperio, que fue un imperio efímero que duró solo 10 meses, en septiembre de 1823 se empezó a celebrar solamente el 16 como Día de la Independencia. Como les decía, se hacían arcos de triunfo, misas, ceremonias, bailes, y a partir de 1825 se formó una Junta Patriótica Nacional para que se encargara de reunir fondos y de organizar los festejos cada año en toda la República. Entonces, algo que siempre se hizo en esos años, entre 1825 y 1861, fue incluir verbenas populares en la Alameda Central. Desde muy temprano, la noche del 15, se hacían verbenas en la Alameda, se decían discursos patrióticos, se presentaban obras de teatro, se leían poemas dedicados a la patria, y el 16 se rezaba la misa de acción de gracias. A lo largo de esos años también hubo grupos conservadores por los problemas políticos que hubo en México, que fue un siglo de peleas, pleitos continuos entre distintos proyectos de nación. Los que estaban por el conservadurismo, que apoyaban un gobierno fuerte o monárquico, que pelearon por seguir celebrando el 27 de septiembre. Pero finalmente ganaron los liberales en estas disputas políticas y se quedó como día de la independencia el 16 de septiembre. Una paradoja es que quien eliminó definitivamente el 27 de septiembre de los festejos por la independencia fue Maximiliano de Habsburgo.
el emperador mexicano que llegó en 1864 apoyado por el ejército francés y apoyado por los conservadores mexicanos. Paradójicamente digo, porque lejos de querer emular a Iturbide, que había sido el primer emperador, lo que hizo fue eliminar el 27 de septiembre como día de celebración e instituir oficialmente el 16 de septiembre como el Día de la Independencia, y además fue el primero que viajó al pueblo de Dolores la noche del 15 de septiembre, visitó la casa que había sido del cura Hidalgo y desde un balcón leyó un discurso patriótico para llamar a la gente a la unidad y a la concordia. Entonces realmente la tradición de dar una arenga patriótica en la noche del 15 inició formalmente con Maximiliano. Por su parte, en esas fechas en que Maximiliano era emperador de México, Benito Juárez, que estaba en Paso del Norte con su gobierno liberal, es una época en la que habrá dos gobiernos en México, el conservador en el centro del territorio y el liberal en el norte y en otras partes del territorio. Ahí Juárez también va a celebrar la independencia haciendo una ceremonia de vivas a la patria y a los héroes en alguna parte del norte del territorio. Entonces vemos ahí a estas dos figuras peleando por el festejo de la independencia. En 1869, después de la caída del Segundo Imperio, que ocurrió en 1867, y con el regreso del gobierno de Benito Juárez a la Ciudad de México, se celebró la independencia en 1869, como decía, con la inauguración del tramo de ferrocarril de la Ciudad de México a Puebla. ¿Por qué? Porque se quería hacer alarde de un adelanto tecnológico de un país que estaba en paz por fin, después de décadas de problemas internos. Y entonces ese día hubo cañonazos en la madrugada. Uno de los más importantes políticos y escritores de la época, Guillermo Prieto, pronunció un discurso en la Alameda y de ahí salieron rumbo a la estación Buenavista para dirigirse a Puebla. En Puebla hubo una gran recepción, una cena baile en el Teatro Guerrero y pues una forma distinta de celebrar el triunfo de la independencia. Finalmente, la ceremonia tal como la conocemos hoy en día comenzó a hacerse en el Porfiriato. Fue en el gobierno de Porfirio Díaz cuando comenzó la costumbre de hacer una verbena popular en el Zócalo de la ciudad la noche del 15. Esto se hacía antes, desde antes se hacía en la Alameda, pero con Porfirio Díaz comenzó a hacerse en el Zócalo de la ciudad, más o menos en la década de los años 90 del siglo XIX, y también que el presidente apareciera en el balcón central de Palacio para vitorear a los héroes y se hicieran festejos en la noche del 15 y un desfile militar el día 16. Las celebraciones más fastuosas que hubo en el gobierno de Porfirio Díaz evidentemente fueron las del centenario de la independencia. En septiembre de 1910, cuando se cumplieron 100 años del inicio del movimiento de Hidalgo, se hicieron grandes festejos en el Zócalo de la ciudad, desfiles, se iluminó toda la plaza central porque ya para entonces había luz eléctrica y entonces fue todo un espectáculo ver la plaza iluminada en la noche. Y bueno, se hizo esta ceremonia que hasta la fecha sigue igual, el decir vivas a los héroes desde el balcón de Palacio. Algo que hizo Porfirio Díaz también para darle mayor significado a esta ceremonia fue traer a la Ciudad de México la campana de Dolores, que se llama Esquilón San José, porque las campanas de las iglesias tienen nombre. Y entonces este Esquilón San José se puso arriba del balcón central de Palacio, y esa campana, que es la que tocó Hidalgo en Dolores, es la que toca cada noche del 16 de septiembre el presidente de México. Y esto fue algo que hizo Porfirio Díaz alrededor de 1893, si mal no recuerdo. Se ha dicho mucho que el que inicia los festejos de la independencia la noche del 15 de septiembre es Porfirio Díaz porque ese día era su cumpleaños.
pero sabemos que desde 1823, cuando empiezan los festejos por la independencia, ya se hacía una verbena popular desde la noche del 15. Entonces Porfirio Díaz no es quien inaugura esa tradición, sino que es una tradición que se dará a lo largo del siglo. Finalmente, en estas fiestas del centenario de la independencia, los protagonistas principales serán Miguel Hidalgo, quien la inicia, y Porfirio Díaz, quien celebra los 100 años, y que se va a hacer énfasis en ese momento en un México que por fin ha logrado la paz y el progreso después de 100 años de vida muy complicada, ¿sí?, a lo largo de este siglo XIX mexicano. Bueno, entonces ya hablamos de la ceremonia, de la tradición desde cuándo viene, por qué se decide festejar el 16 de septiembre y no el 27 de septiembre. Y ahora voy a hablar de dónde viene la bandera y el escudo nacional, que es el símbolo más importante, el símbolo patrio más importante de este país. Y pues es importante decir que esta bandera, cuyo escudo, como mencionaba yo antes, es un águila parada en un nopal devorando una serpiente, va a venir, este escudo tendrá su origen en el México prehispánico. Y esto es importante mencionarlo porque esta nueva nación al nacer va a adoptar un símbolo de una época anterior a la llegada de los conquistadores para hacerlo su escudo nacional. Es muy simbólico, esta decisión es muy simbólica porque es en la que se sustenta esta idea de México existía antes de la conquista y recupera la libertad. Y el escudo nacional es un escudo que surge de la época prehispánica, específicamente era el glifo de México Tenochtitlan, de la Ciudad de México en tiempos prehispánicos, que su glifo era, o el nombre de la ciudad era precisamente un águila parada sobre un nopal. De hecho, el mito de fundación de la Ciudad de México dice que Huitzilopochtli, que era el dios de los mexicas, el sol y también el dios de la guerra, les ordenó abandonar su ciudad de origen, que era la ciudad de Aztlán, y buscar mejores tierras en las cuales establecerse, que tendrían que fundar la ciudad cuando vieran un águila parada sobre un nopal con tunas rojas. Las tunas rojas, la fruta del nopal es la tuna, las tunas rojas simbolizarían los corazones humanos y que eran finalmente los símbolos del sacrificio que se ofrecía a los dioses. Y bueno, se piensa que este mito fue inventado por los mexicas, ya que vivían en la ciudad y habían fundado su ciudad en el islote en medio del lago de Texcoco. Pero bueno, ellos en sus documentos fundacionales hablan de este mito del águila sobre el nopal. Entonces, bueno, en el Códice Mendoza está el glifo de la ciudad con el águila y el nopal como su árbol emblemático, porque además los nopales eran una especie endémica en el Valle de México y pues era una planta propia de la región. Además, esta águila y este nopal están parados sobre una piedra y esta piedra representa el corazón sacrificado de Copil, que es sobrino de Huitzilopochtli. Y se supone que Copil quiso vengar a su madre, que había sido hermana de Huitzilopochtli y había sido apartada del poder, y entonces fue capturado y decapitado, y su corazón quedó en el centro del lago. Sobre ese corazón nació el nopal y de ahí surgió entonces este árbol fundador de Tenochtitlan, y sobre este nopal se paró la serpiente que simboliza a Huitzilopochtli. Entonces, bueno, es todo un mito el que hay alrededor de esto y finalmente pues surge esta idea de la fundación de la ciudad en el corazón de un lago, de un gran lago, y se considera, los mexicas van a considerar que ese es el centro del mundo donde nace, donde surge su ciudad. Esta ciudad que va a ser la ciudad más importante en el momento de la conquista española. Ahora, ¿de dónde surge la serpiente? Porque nuestro escudo tiene un águila devorando una serpiente. ¿Por qué aparece la serpiente? Si en el glifo de Tenochtitlan no existe esta serpiente.
Bueno, en el Códice Durán, en 1570, alrededor de 1570, ya aparece el mito fundacional de Tenochtitlan con el águila y la serpiente. Y bueno, se cree que esta imagen proviene de una imagen recurrente en las esculturas mexicas, que era el símbolo de la guerra sagrada, llamado Atl Tlachinoli. Este símbolo es un símbolo que tiene el águila parada en el nopal en el pico, y parecería a un ojo no entrenado, como era el ojo de los evangelizadores, parecería una serpiente, no un símbolo ritual. Entonces, bueno, este símbolo se va a encontrar en una piedra, que por cierto se encontró recientemente en las excavaciones del Templo Mayor, pues estuvo mucho tiempo enterrada bajo los edificios virreinales en la Ciudad de México. Se llama el Teocalli de la Guerra Sagrada, y ahí aparece esta águila con el Atl Tlachinoli, o símbolo de la guerra, y entonces ahí por primera vez se puede rastrear el origen de la aparición de la serpiente en las imágenes virreinales hechas por los indígenas, que ya ponen a esta serpiente que simboliza en realidad la guerra sagrada. Entonces, bueno, esta Teocalli de la Guerra Sagrada es una piedra que incluye también las imágenes de Huitzilopochtli, el dios más importante de los mexicas, y de Moctezuma, el emperador, que era el señor de Tenochtitlan cuando llegaron los conquistadores españoles. Entonces, bueno, este Teocalli de la Guerra Sagrada, insisto, será muy importante para fijar la fecha en la que aparece en las fuentes la serpiente. El escudo de México Tenochtitlan será, en un primer momento, la corona española va a tratar de eliminarlo, y el rey Carlos V otorgará a la Ciudad de México, después de la conquista, un escudo de armas. Este escudo de armas incluye la imagen de la ciudad y el lago rodeada de hojas de nopal, pero va a ser un escudo que no va a tener éxito. Nunca lo van a aceptar plenamente, y en cambio van a seguir apareciendo imágenes del escudo, del glifo de Tenochtitlan, del águila, el nopal, con la serpiente en distintas construcciones o en distintas imágenes en la época virreinal. Por ejemplo, en el convento de San Francisco, en el atrio, aparecerá una piedra con esta águila labrada, hecha por los indígenas que construyeron el convento, por supuesto. En el siglo XVIII podemos ver algunos escudos de la Ciudad de México que incluyen el águila y incluyen el nopal, y así veremos muchas imágenes a lo largo de la época virreinal, imágenes religiosas en las que se incluye el símbolo del nopal y el águila, como una imagen de San Hipólito con las armas mexicanas, cuando se conmemora la caída de México Tenochtitlan en el siglo XVIII, y San Hipólito era el patrono de la Ciudad de México y aparece sobre el águila y el nopal. Entonces es interesante cómo este símbolo de lo original, digamos, no va a desaparecer de las fuentes escritas ni de las fuentes impresas, de las pinturas, del arte de la época. En 1772, Juan Patricio Morlete Ruiz va a pintar una alegoría de la protección de la Virgen de Guadalupe sobre el Nueva España, y ahí Nueva España estará representada como una indígena con un escudo con el águila y el nopal en su mano derecha. Lo mismo habrá otras imágenes de la jura de la Virgen de Guadalupe, en la que aparecerá el águila, el nopal, el lago, todos estos símbolos que nos hablan de una identidad autóctona, digamos, más allá de lo que estipule la corona española. También habrá algunas imágenes civiles en las que aparezca el águila, el nopal y la serpiente, como la alegoría de las autoridades españolas e indígenas de Patricio Suárez de Peredo, de 1809, ya poco antes del inicio de la independencia, o en una danza indígena o mitote, en el que aparece el indígena central bailando con un escudo con el águila y el nopal. Entonces, bueno,
cuando inicia el movimiento de independencia, en el momento que Hidalgo inicia este movimiento, volviendo a 1810, como mencionaba yo antes, Hidalgo va a tomar un estandarte de la Virgen de Guadalupe y este se convertirá en el símbolo de la lucha por la independencia. Pero cuando en la Junta de Zitácuaro se escoge un escudo, el escudo de la Junta ya será un águila nuevamente, ¿sí? Y la bandera del Batallón de Morelos en 1810 va a tener una Virgen de Guadalupe y el águila con el nopal y la serpiente. Entonces ahí veremos la disputa por el símbolo más importante para la nación, que quedará a un lado el símbolo religioso, que es la Virgen de Guadalupe, y se adoptará el símbolo prehispánico, que es el águila sobre el nopal. Y en cuanto a los colores de la bandera, pues estos vendrán de la bandera de las tres garantías o bandera trigarante, que será la bandera del ejército de Agustín de Iturbide. Iturbide va a poner estos colores en la bandera: el color verde, que simboliza la independencia; el color blanco, que simboliza la religión; y el rojo, que simboliza la unión de españoles y americanos, la unidad de españoles y americanos. A partir de la reforma juarista en 1859, se cambiarán los significados o los símbolos de estos colores, y el verde se convertirá en la esperanza, el blanco en la unidad y el rojo la sangre de los héroes. Pero en su origen, cuando Iturbide decide los colores de la bandera, serán completamente distintos, como decía, y ocupará un lugar central la religión, por supuesto. Hay que recordar que México nace como una nación católica, y así se mantendrá hasta 1859. Entonces, bueno, en la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México se llamará trigarante porque son las tres garantías de religión, unión e independencia, representadas por estos colores, y con el escudo nacional, ya el que se quedará como escudo nacional, ya representado en la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Desde ahí aparecerá este escudo en el Arco de Triunfo, y después en algunas alegorías que se harán por la independencia seguirá apareciendo el símbolo del águila, representando a la patria mexicana o al imperio mexicano. La bandera del primer imperio adoptará el águila, un águila coronada, porque era un imperio, ¿sí? Y después el escudo será esta águila coronada con los colores, rodeada por los colores verde, blanco y rojo. Y también habrá otras imágenes, como una alegoría de la patria liberada por Hidalgo e Iturbide, una imagen de 1834 que representa a un águila devorando a un hombre, representa a España, y Iturbide rompiendo las cadenas de la patria, mientras Hidalgo le pone a la patria una corona de laurel. Entonces veremos estos símbolos en las imágenes de ese tiempo, y también habrá otra imagen alegórica de la independencia que representa a Hidalgo y a Iturbide, que logran la libertad de la patria, y la patria es un águila que va volando sobre la gente que aclama a estos dos héroes de la independencia. Y bueno, pues este es el origen de la bandera, del escudo nacional, y serán símbolos que hasta la fecha siguen siendo los símbolos más importantes de la patria mexicana, y que serán usados cada año en la ceremonia del grito de independencia, cuando se celebre el 16 de septiembre como el día que México consiguió su libertad y su independencia. Muchas gracias.